Era una tarde lluviosa de otoño, estaba en casa tomándome un café recién hecho, cuando de pronto se fue la luz por la tormenta. La claridad de los truenos iluminaban el salón mientras la lluvia inundaba las calles de todo el pueblo. Cuando descansaba en el sofá, por haber estado toda la mañana trabajando, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo de pies a cabeza, me quedé paralizada al ver una silueta que se movía en la cocina, yo estaba segura de que estaba sola en casa ya que mi hermana estaba de viaje. Dejé la taza de café encima de la mesita del salón y fui a ver quién había entrado en casa, mientras me levantaba oí un fuerte sonido que provenía del dormitorio de arriba. Otra vez me recorrió un terrible escalofrío que me dejó anonadada, no sabía qué hacer, estaba muy asustada, era la primera vez que me pasaba tal cosa. Me armé de valor, busqué una linterna, cogí mi teléfono por si tenía que llamar a alguien y decidí subir para ver qué fue lo que causó tal golpe. Cuando iba por la mitad de la escalera escuché unos pasos que se dirigían hacia la cocina, empecé a pensar que habían entrado ladrones pensándose que yo no estaba en casa, así que llamé a la policía de inmediato y me escondí en el armario de la entrada para evitar correr peligro. Mientras la policía estaba de camino seguía escuchando ruidos, pasos e incluso escuché un portazo, estaba aterrorizada, no entendía qué estaba pasando allí afuera, si eran ladrones se les tendría que escuchar rebuscar entre los muebles e incluso conversar, pero ese no era el caso. De pronto todo quedó en silencio, un silencio perturbador, estaba a punto de salir del armario cuando sonó el timbre, era la policía, salí, y un relámpago iluminó todo el salón, allí estaba, vi claramente la silueta de un hombre robusto, me estremecí y me di prisa en llegar hasta la puerta principal, abrí y allí estaban los policías, les conté lo que acababa de ver en el salón y entraron sigilosamente, miraron la casa de arriba a abajo, pero no vieron nada. Miraron a los alrededores de la casa, pero no encontraron indicios de que nadie se hubiera acercado o escapado desde dentro. Estaban haciendo el informe policial cuando otro relámpago iluminó la sala, los tres nos quedamos de piedra cuando vimos la silueta de aquel hombre de pie al lado de la ventana, cuando volvió la oscuridad uno de los policías alumbró con su linterna hacia donde estaba aquella sombra pero ya no estaba, otra vez se pusieron a mirar la casa de arriba a abajo, pero esta vez tampoco lograron encontrar al supuesto ladrón. Estaban exhaustos, no entendían qué estaba pasando, incluso empezaron a pensar que yo les estaba gastando una broma de mal gusto, pero les juré que no, que yo era la más asustada de los tres, así que uno de ellos llamó a la central y pidió que mandaran una patrulla para que pasara la noche conmigo, para que no estuviera en peligro mientras se descubría qué estaba pasando allí. Cuando dio la dirección de mi casa a la central el otro policía se puso las manos en la cabeza y le dijo que estábamos en la casa donde se cometió un brutal asesinato en los años 50. Yo al oír aquella información le pedí que me explicara qué pasó en aquel asesinato. El policía me contó que un día de tormenta la familia que vivía aquí fue asesinada por un loco que se escapó del sanatorio para enfermos mentales del pueblo vecino. Aquel loco estaba demasiado perturbado, había cometido varios crímenes espantosos antes de ingresarlo en el psiquiátrico, así que cuando se escapó, se dio la voz de alarma, pero no todo el mundo estaba informado de su escapada. Llegó al pueblo y la primera casa que vio fue la de aquella pobre familia, entró sigilosamente por la puerta de atrás y subió a las habitaciones, entró en la de los niños donde dormían plácidamente y los estranguló con sus robustas manos. Seguidamente entró en la de los padres y cuando fue a asesinar a la madre, el padre se despertó y lo vio allí de pie, con el cuello de su amada mujer entre sus manos, el hombre se levantó, cogió una silla y se la estampó en la espalda, el loco cayó inconsciente en el suelo, pero no logró salvar a su esposa, era demasiado tarde. Mientras el pobre hombre estaba llamando a la policía para dar parte de lo que le estaba ocurriendo, el loco se levantó y fue a por él, un relámpago iluminó el salón, y vio la silueta detrás de él, se giró con un cuchillo que llevaba en la mano que había cogido unos instantes antes de llamar a la policía y se lo clavó en el pecho a aquel loco mientras este lo agarró del cuello y lo estranguló. Para cuando la policía llegó era demasiado tarde, se encontraron a los niños y a la madre en sus respectivas camas muertos, al padre desplomado en el suelo del salón con una expresión de terror en su rostro y un rastro de sangre que salía de la vivienda. Al loco lo encontraron en el jardín de atrás muerto, se había desangrado y aún llevaba el cuchillo clavado en su pecho. Me quedé petrificada cuando escuché aquella historia e inmediatamente decidí mudarme de allí, sabiendo aquello y viendo lo que me estaba pasando, nada bueno me podía pasar. Les dije a los policías que no era necesario que viniera ninguna patrulla, que ya sabía qué estaba pasando y que la única solución era vender la casa e irme de allí. Los agentes se fueron un poco intranquilos, sobre todo el que me contó la historia, pero no tenían nada que hacer contra un ser así.
Con todo lo que había pasado se me fue el apetito, así que me terminé la taza de café y me fui a la cama para intentar dormir un poco. Conseguí dormirme unas cuantas horas, pero a las 3 de la madrugada volví a escuchar golpes, ruidos y portazos. Intenté hacer caso omiso de lo que estaba sucediendo pero no pude, me entró apetito así que me levanté para bajar a la cocina y coger algo de comer cuando de repente la puerta de mi dormitorio se abría lentamente, como la luz estaba apagada no conseguía ver nada, me escondí debajo de la cama y entonces la puerta se terminó de abrir. Por las luces de la calle pude ver a un hombre vestido de blanco, parecía uno de los pijamas que suelen llevar los pacientes de los psiquiátricos. Aquel hombre se acercó a la cama y seguidamente escuché a un hombre que le gritaba, ese hombre estaba acostado en mi cama, me sorprendió bastante pero me di cuenta de que se estaba reproduciendo otra vez aquel atroz asesinato que se cometió en los años 50. Vi como aquel hombre le estampaba la silla al loco en la espalda, salió del dormitorio, se dirigió hacia abajo, lo seguí, observé lo que hacía sin que me viera, pero el que sí que me vio fue el loco, vino hacia mí, no sabía qué hacer, así que intenté salir corriendo de allí, pero tropecé, caí y me rompí el pie, no podía levantarme, intentaba escapar pero no pude, el loco me cogió por la pierna y me arrastró hacia la cocina, no sé qué me iba a hacer, pero conseguí coger un cuchillo y clavárselo en la pierna, me levanté como pude, llamé a la policía y salí de la casa. Me esperé en la calle hasta que vinieron, les conté lo que me había ocurrido, entraron pero no vieron a nadie. No me extrañó que me dijesen que no habían visto a nadie, lo que ocurrió aquella noche fue muy extraño, aquel acontecimiento me aterrorizó demasiado. No tardó en llegar la ambulancia, me llevaron al hospital y me quedé toda la noche en observación. Al día siguiente puse la casa en venta, mientras encontraba otro lugar donde vivir me quedé en casa de una amiga, que no vivía muy lejos de allí. No tardó en venderse, y yo me mudé a la ciudad. Después de mi estancia allí, han vivido varias familias, pero ninguna de ellas duró más de unos meses. Han pasado 20 años de lo ocurrido y la casa está vacía, abandonada, pero todos los días de tormenta, se vuelve a repetir una y otra vez aquel atroz asesinato.